Te invito a que te suscribas a mi canal y en caso de que ya lo estés, que active las notificaciones para que no te pierdas los nuevos videos. Solo debes darle clic a la campanita que aparece al lado de suscrito y listo. Por tu atención, muchas gracias. El jinete. Esta historia que voy a contar enseguida tuvo lugar en el año de 1922. Sucedió durante la madrugada del día 16 de septiembre, el día de la celebración de la independencia de la patria. Ese era un día de mucho ajetreo en el pueblo, pues se llevaba a cabo el desfile por la calle real y se izaba la bandera nacional en la plaza en presencia de casi todos los habitantes. Para mí significaba un día de mucha actividad, pues la noche del 15 se realizó como es costumbre el grito que dio inicio a la guerra. Hubo cohetones y disparos al aire, y todo lo contrario a lo que me imaginaba. Fue una noche tranquila. Todos se fueron a dormir temprano, pues no querían gastar energías para estar descansados al día siguiente. En cambio yo me encontraba agotado. Ya rebasaba el reloj de la iglesia a la 1 de la mañana, y estaba sentado con las rodillas abrazadas, reposando sobre ellas mi cabeza para descansar de la fatiga. El viento movía las ramas de los árboles con insistencia. Era firme, silbaba vigoroso. De pronto, el inusual vuelo de una parvada de pájaros volando muy bajo, en plena madrugada, acaparó mi atención. En el mismo instante, el fuego del farol en el cual estaba recargado pareció avivarse. Entonces me puse de pie y por la calle desierta vi aproximarse una sombra que transitaba serena. Aquella sombra llenó mis ojos, me puso en alerta, pues recordé un comentario popular en el pueblo. De aquella fecha se rumoraba que durante la madrugada ocurría la aparición de un antiguo héroe de la guerra de la independencia de la nación. Un héroe local, valiente hijo del pueblo, quien había entregado la vida por la causa. De esa aparición se decía recorría las calles, montando su caballo, como si fuera un recordatorio para los habitantes del pueblo su existencia, para que sus faenas militares jamás se olvidaran. Yo nunca en los años que tenía en mi labor de sereno lo había visto, pero estaba consciente que de ser cierto el rumor, algún día lo vería, pues ese día se llegó, y a pesar de experimentar cierto temor, la curiosidad por verificar aquel relato me obligó a permanecer mirando aquel extraño suceso. Entonces pude comprobar que el mencionado rumor era verdad, pues aquella era la sombra de un jinete y su caballo. Se trataba de una sombra que no se desprendía de ningún cuerpo y que era reflejada en las paredes de las casas, transitando por la calle lentamente, haciendo contrastes en los ángulos de puertas y ventanas, por efecto de la luz de la luna. De aquella sombra se desprendían sonidos y movimientos, pues asombrosamente se escuchaba la respiración del caballo, así como también el firme golpeteo de sus cerraduras, mientras el jinete jalaba de la rienda con una sola mano, porque la otra la tenía ocupada con lo que evidenciaba ser un arma presta para usar. Es necesidad que describa a detalle la sombra del jinete, pues en verdad parecía tratarse de un héroe, por lo muy gallarda y soberbia que era su apariencia. Y a pesar de ser nada más que una sombra, parecía realmente uno de aquellos hombres que dieron la vida por la patria, pues muy erguido cabalgaba, volteando su cabeza hacia todas direcciones, como si se cuidara a una embestida del enemigo que combatía. Permanecí en silencio mirando, y cuando la sombra pasó justo enfrente de mí, se detuvo. Entonces, aquel jinete pareció voltear hacia donde yo me encontraba. Sentí sobre mí una mirada muy intensa, y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Era como si nos estuviéramos mirando el uno al otro. Entonces el jinete jaló la rienda con energía, y el caballo reparó,
y relinchó para enseguida cabalgar muy deprisa, reflejándose sobre las paredes de las casas. Pero eso no fue todo lo que vi y escuché, pues el jinete accionó su arma y se escucharon varios disparos. Aquella escena heroica con la luna y las estrellas como testigos fue portentosa. Permanecí atónito, mirando cómo aquella sombra en plena escaramuza militar se alejaba. Confieso que experimenté una sensación casi de euforia y en mis venas hirvió la sangre. Debo mencionar que sentí emoción y nostalgia por haber visto al misterioso jinete hacerse presente. Al día siguiente, mientras contemplaba el desfile, algunos habitantes del pueblo murmuraron que durante la madrugada habían escuchado al caballo del jinete galopar y relinchar, y que también habían escuchado algunos disparos. Yo los escuché comentarlo, y los interrumpí para decirles que los rumores acerca del jinete, héroe de la Guerra de la Independencia, eran ciertos. Enseguida, mientras los tambores del desfile sonaban, les conté lo que había visto, y ellos atentos y asombrados me escucharon. La historia de lo sucedido corrió como pólvora aquel día, y fueron muchos los que me preguntaron, incluso el presidente municipal y el señor cura quisieron escuchar mi relato. Adquiere los libros de Misterio y Horror de Juan Antonio Amezcua. John Misterio. Una gran variedad de títulos sobre ovnis, fantasmas, monstruos, leyendas y mitos de México. Más de 20 títulos que disfrutarás al máximo. Las mejores historias plasmadas en libros que no pueden faltar en tu colección. Libros realmente a tu alcance. De venta solo en México. Adquiérelos todos. John Misterio. El perro negro. Lo que voy a platicar a continuación ocurrió en el año de 1923 y le sucedió a un hombre conocido del pueblo. Se trataba de un hombre que tenía reputación por poseer un mal carácter, además de ser cruel y miserable con los animales. Sucedió en el mes de julio. Me acuerdo que era la víspera de la fiesta del Señor Santiago, el santo patrono del pueblo. Aquella madrugada llovía a cántaros en el pueblo. El agua hacía zanjas en las empedradas calles, tanto que formaba arroyos. Parecía que la lluvia no daría tregua aquella madrugada, y estaba acompañada de escandalosos truenos y majestuosos relámpagos que iluminaban momentáneamente la oscuridad de la noche. Elementos todos ellos para hacer del pueblo un paisaje tenebroso. Fue entonces que en medio de la lluvia incansable, vi la silueta de un hombre que caminaba con dificultad. Su borrachera era evidente por su torpe andar. Tan borracho iba que parecía no importarle ir caminando en medio de la lluvia, empapándose, desafiando al resfriado y a la neumonía. En determinado momento comenzó a seguirlo un perro de raza grande que tenía el pecho amarillo y el resto de su cuerpo era de color negro. En verdad no me di cuenta de dónde salió el animal. De pronto estaba ahí, como si hubiera surgido de la nada. Debo decir que semejante perro no se me hacía conocido. Se veía peligroso y amenazante, y al igual que el hombre, estaba empapado. Cuando el hombre se percató que el perro lo seguía, detuvo su marcha, y el perro también se detuvo. Retomó su paso el hombre y el perro también lo hizo. Volvió a detenerse el hombre y también el perro. Lo seguía como una sombra. Envalentonado por el efecto del alcohol, comenzó a espantar y a maldecir al perro, pero al canino no pareció importarle. Volvió a caminar el hombre y el perro continuó siguiéndolo, y entonces se detuvo de nuevo aquel borracho siendo imitado por el canino. Enfadado por la situación, el hombre se acercó al perro y sacó de entre sus mojadas ropas un arma, y sin pensarlo, le disparó. El perro permaneció sereno mirándolo, mientras el hombre, pensando en que por el alcohol la puntería le había fallado, le volvió a disparar. El perro no se movió, estaba ileso. La bala nuevamente no la había impactado. Entonces, el hombre caminó hacia el animal y le vació la pistola a boca de jarro.
Aquel desdichado no tuvo éxito en ninguno de sus intentos por arrebatarle la vida al perro, muy a pesar de haberle disparado a tan poca distancia. Fue como si las balas se hubieran desviado de su blanco muy misteriosamente. Entonces, el hombre enfadado le arrojó la pistola al canino, la cual también se desvió inexplicablemente. En aquel momento, el imponente animal gruñó con ferocidad. Se le erizó el lomo y enseñó sus afilados colmillos, dispuesto a clavarlos en la tierna carne de su agresor. Consciente del peligro al que estaba expuesto, el hombre emprendió la huida entre la lluvia, metiéndose entre las aguas que corrían por la calle. Tropezaba y en numerosas ocasiones estuvo a punto de caer por su estado, mas no cayó, y agitado llegó hasta donde yo me encontraba, y con tremenda desesperación me solicitó le diera auxilio. Sus cabellos estaban erizados, su rostro reflejaba angustia, y sus ojos estaban dilatados del temor. Tuve que actuar muy aprisa, pues el perro, embravecido, llegó con rapidez hasta donde nosotros. Nos pusimos a salvo de su acometida, subiendo con prisa los dos hasta lo más alto de mi escalera. El perro, en tanto, nos ladraba enfurecido y saltaba muy alto, como intentando alcanzarnos, mientras de su aterrador hocico brotaba una blanca espuma en abundancia. Rabiosa era su apariencia, y cuando se puso imposibilitado de alcanzarnos, se acrecentó su cólera. Entonces, como si estuviera poseído por un demonio, se echó sobre sus lomos, y en aquel momento casi perdí la cordura por lo que estaba contemplando. Sí, porque aquel animal iracundo giraba sobre sus lomos, como si fuera un trompo, mientras emitía tremendos y aterradores sonidos desconocidos, que más que gruñidos y ladridos, parecían palabras distorsionadas. El hombre lo miró también y después, acobardado, se abrazó fuertemente a la escalera y comenzó a rezar la oración de la Magnífica. Es verdad que el perro rabioso al escucharla se fue tranquilizando, y conforme el hombre avanzaba en su plegaria, el perro se puso en sus cuatro patas y se fue alejando, de manera que cuando el hombre concluyó y cayó su boca, el perro se perdió entre la lluvia y la oscuridad. Descendí primero yo de la escalera y traté de convencerlo de que bajara él también, pero se negó rotundamente. Y ahí permaneció hasta que los gallos comenzaron a saludar a los primeros destellos del amanecer. El hombre descendió de la escalera y me miró a los ojos. Su rostro evidenciaba vergüenza, pero más que eso, mucho arrepentimiento. Los ojos se le inundaron de lágrimas, y sin pronunciar palabra alguna, y agradeciéndome con la cabeza, se marchó muy aprisa rumbo a su casa. Desde aquel entonces al hombre le cambió el carácter, porque después de haber sido un neurótico consagrado, se volvió una persona amable y amigable. ¿Y qué decir de su trato hacia los animales? Pues a partir de lo sucedido, se dirigía hacia ellos con aprecio, y alimentaba a los perros y gatos callejeros, y también los protegía de la lluvia bajo el techo de su casa. Fue una verdadera lección la que recibió, una especie de llamada de atención para que enderezara su camino, para que al final de sus días no arrastrara aquellas faltas hacia la otra vida. Por mi parte, nunca más volví a ver semejante animal, y me alegro, pues tan solo de recordarlo vuelvo a temer. Debo confesar que aquel perro negro fue el culpable de que yo padeciera terribles pesadillas e incontables noches de insomnio durante un largo tiempo. ¿Quieres pasar un momento ameno con tus familiares y amigos escuchando historias y leyendas de terror? ¿O bien conocer más sobre los misterios que acontecen en nuestro mundo? Contrata a John Misterio. Conferencias privadas. Pasa una noche inolvidable con John Misterio, donde podrás experimentar de cerca el miedo. Precios accesibles. Contáctanos.